Martín Guevara. Martín Guevara es uno de los sobrinos de el Che Guevara. Escribió un libro en donde aparentemente se desmitifica parte de la Revolución Cubana. Vamos a hablar con Martín. ¿Qué tal, Juan Micheli? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, hemos hablado en alguna oportunidad. Hemos Sí, hablado en alguna sí. oportunidad, sí. El libro se llama, Martín, A la sombra de un mito, ¿verdad? A la sombra de un mito, a la Bien. sombra de un mito. ¿Y es tal cual como se lo ha presentado que intenta el libro o intentás con el libro desmitificar la Revolución Cubana? Bueno, eso, no es que lo intento, es una de las lecturas. Le hizo una muy buena lectura Claudia, mi amiga Claudia Peiró, y Sí. acertó en esa. Yo escribo el libro y luego, como todas las obras, van tomando caminos. Caminos que son independientes de las intenciones primigenias del escritor o de cualquiera que hace una obra. Si eso es lo que comienza a lograr, yo no estoy reñido con ello. ¿Mm? Mm. No es que Pero, haya sido mi intención, pero no estoy reñido con ello. mm, Existe, hay distintas épocas en la mitificación de la Revolución Cubana, pero persiste de alguna manera increíble en, en la intelectualidad, sobre todo en los ámbitos culturales e intelectuales, eh, una reticencia que yo conozco muy bien, Juan, incluso hasta incluso soviéticos que se tuvieron que ir de la Unión Soviética, escritores, que una vez que vivían, llevaban muchos años viviendo en París, aún no del todo querían hablar del todo, sabían de los muertos de Stalin y todo, pero se sentían un poco mal. Hay un rapto, un secuestro de toda la terminología, como hizo el cristianismo, un secuestro de la terminología bondadosa, de la terminología del bien, el proletariado, el obrero, el campesino, la plusvalía, la liberación, la libertad, los derechos. Nos apropiamos, porque me considero de izquierda, que nos apropiamos y una superioridad moral de la que esto hace gala, que luego hace bastante difícil que se critique una dictadura de izquierdas de la misma manera que automáticamente toda la intelectualidad está dispuesta a condenar, ¿no? O a criticar una dictadura de derechas. Entonces, en ese sentido, sí, puede ser para desmitificar la revolución. No ese es el fin. Es un trabajo introspectivo, es una introspección, es un libro donde yo cuidé mucho, otros tendrán que decir si está conseguido, bien, regular o mal, pero yo cuidé el tratar de hacer literatura intimista, mostrando también, más que señalando, más que diciendo, desde la vida cotidiana, estos errores. Viste que cuando hablas de 100.000 muertos, la gente como que pierde la noción y sigue seguro. comiendo, pero cuando pones el caso de una nena que se está muriendo, de esa misma muerte de los 100.000, la gente toma, por alguna extraña razón, mucha más conciencia. Pues desde el yo, desde el cuento de un niño, un adolescente que le pasa todo eso, pienso, espero que tenga un poquito más de llegada, de impacto, ya veremos. Mm. ¿Cuánto hace que no estás en Cuba? No, que no estoy en Cuba hace mucho. Ajá. Yo viví en Cuba 10 años y luego viví 2 años más, tras los cuales, bueno, me recomendaron irme de Cuba Ah, hace ya unos cuantos años, sí. ah. ¿Tenés trato, por ejemplo, con Ernestito Guevara, que es primo tuyo? Tito Guevara, a mí no yo prefiero no hablar de la familia, ¿no? Pues son cosas muy delicadas y uno puede decir sin querer algo que queda en un medio y después queda para siempre, más ahora con las redes sociales, sin darte cuenta, o le pongo la coma mal y se interpreta mal. Entonces prefiero no hablar de esa parte de mi familia. Tito Guevara es primo mío, pero ha sido como un hermano para mí y lo sigue siendo y lo seguirá toda la vida. ¿Qué ocurre? Que con toda esta posición, esta toma de posición mía, y que yo siempre tuve conflictos con la familia en un momento porque era tomado como un lumpen, un elemento antisocial, para permanecer dentro de los cánones de la revolución, que al final y al cabo son los mismos conservadores de todas las élites oligárquicas y aristocráticas del mundo. O sea, de la misma manera, mi familia, tú eres de una familia revolucionaria, debes juntarte con gente de familia revolucionaria. Si yo tenía un amigo que el padre se había ido a Estados Unidos, eso era una cosa, una entelequia, eso no se podía permitir. Ernestico es uno de los, junto a Hildita, de los hijos de Ernesto,
de los que más expresó la misma rebeldía, de los que yo creo que llevan un poco más el carácter de Ernesto. Hildita murió, la primera. Y bueno, quizás digo esto también porque eran con los que más yo he simpatizado, y con Ernestico es como si fuese mi hermano. Con el tiempo y estas manifestaciones nos ha pasado lo que le ha pasado a muchos cubanos recién ahora se pueden juntar otra vez, pero durante 50 años. Ojo, cuando se habla de 50 años mucha gente se lo toma a risa. Estamos hablando como si en Argentina todavía estuviese Frondizi. No hubiese habido nada más. Y nadie hubiese podido salir, nadie hubiese podido hablar con nadie del exterior, y si te comunicabas con alguien de Uruguay eras un gusano, y si te gustaba ponerte un vaquero eras un elemento antisocial. Hay que tomar un poco de esa noción. Yo no estoy contra el bien del proletariado, pero es que eso no existió nunca. Esto es lo que interesa ver. Entonces, en Cuba existieron divisiones de la familia por esta intolerancia stalinista que se puso, divisiones de la familia en que se dejaron de hablar, en que si vos recibías una carta en Cuba que venía de Miami, de un familiar tuyo que se había ido, que era un gusano, así se llamaba, a las personas que habían decidido emigrar, podías tener problemas muy serios, según en qué época eran más serios, o en qué época en el trabajo ya no podías ascender más, en el CDR tampoco, porque todo en los países socialistas está todo absoluto, existe la espía manía, ¿no? Hay un CDR que es en la cuadra, todo el mundo espía a todo el mundo, en el trabajo todo el mundo espía a todo el mundo, en las escuelas todo el mundo espía a todo el mundo, y se levantan en una asamblea de moral comunista y dicen: fulano escucha a Led Zeppelin o a Grand Funk Railroads. No sabés la que te caía por escuchar a Led Zeppelin, a mí que me gustaba el rock. Entonces, pero yo era sobrino del Che, no tenía problemas. Los cubanos, según en qué época, ¿no? Ya si hablamos del 90, 95, ya no, yo te hablo del 70. Entonces, bueno, perdona que me haya extendido un poco, no, pero... te quería preguntar, Martín, digamos, cómo entender más allá de las cúpulas del Partido Comunista en Cuba, cómo entender también a la sociedad, porque por un lado se escuchan muchas críticas, pero por otro lado, evidentemente, también hay un consenso social dentro de la isla para que no haya habido durante 50 años un alzamiento popular en contra de Fidel Castro en su momento o del partido. Digamos, ¿cómo entendemos al cubano en su conjunto para justamente a esto apunto, ¿no? ¿Cómo entenderlo? Porque, digamos, hay cubanos que han hecho muchas críticas a la revolución y evidentemente hay otros cubanos que no. Sí, bueno, ese es el kit de la cuestión, lo que yo le comentaba justamente en la entrevista de Infobae, cuando me preguntan qué pasa, porque en dictaduras verdaderamente sangrientas y criminales, en Argentina, en el 30 de marzo, 3 días antes de que Galtieri invadiese las Malvinas, se armó un bolonqui muy grande, la gente salió, hubo una huelga y fueron a Plaza de Mayo, en el medio de una dictadura muy recia. En Chile también, y los expulsaban con los tanques de agua. ¿Qué pasa que en Cuba nunca pasó? ¿Qué pasa que en la URSS nunca pasó? ¿Realmente habrá matado a esa gente Stalin? Porque nunca hubo. Gorbachev decidió hacer él la Glasnost, pero jamás se quejó uno. Es que no levantó la mano ni uno en el PECUS en 70 y pico de años. Tampoco ocurrió en Rumanía. ¿Realmente Ceausescu habrá sido malo? Tampoco ocurrió en Alemania. No ocurrió en China. ¿Realmente Mao habrá hecho lo que nos dicen que hizo? Incluso ni en Kampuchea. ¿Realmente Pol Pot y Ieng Sary mataron 1 millón de personas? Sí, claro que sí. Pero lo que hay que ver es que la autocensura, mucho mejor esto entronca un poco con lo que te decía antes de la terminología del bien, que es como una especie de síndrome de Estocolmo el que se desarrolla, donde la gente, donde el rehén termina teniendo una especie de aprecio, no por los mismos mecanismos, ¿no?, del terror y del miedo, sino porque tenés que terminar conviviendo en eso. Entonces el cuerpo, la gente, la vida se abre paso, En España, 38 años de fascismo brutal, igual que fue el de Hitler, no dejaron ese remanente porque Hitler perdió y se pudo hacer toda la gran crítica. Acá se quedó la gente viviendo y la gente tuvo que abrirse camino y tuvo que vivir con Franco y ser franquista después. No hubo ni una queja, no hubo nada. Murieron 500.000 de personas, ¿eh? No es que no pasó nada en España. Pero es cierto que se cayó Franco en la cama durmiendo. También pasó lo mismo que me decís vos. No hubo bueno, eso explica
¿Está todo bien? No, no, por supuesto que no, está muy mal. Pero hay mecanismos de autorrepresión, de autocensura, mucho más fuertes que los de la censura externa. Cuando vos lográs que alguien se convenza y sea vigilante de su hermano, del de al lado, alcahuetea a todo el mundo, tenés un pueblo de bolsillo, lo tenés en el bolsillo. Muy bien. Gracias, Martín, por estos minutos. Martín Guevara, sobrino del Che Guevara, escribió el libro A la sombra del mito, que acaba de ser presentado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, voy a hacer varias presentaciones. Lo que ha sido es lanzado, porque saqué el libro en internet para comprar por Amazon y en castellano, y también va a salir en inglés en unos pocos días más. Entonces después que salga en inglés haré los lanzamientos. Pero bueno, en fin, ya se puede adquirir. El libro es un libro introspectivo, es un libro que habla del peso del mito, eso de la sombra de un mito en cualquier adolescente. Puede ser la sombra de tu padre, de un tío que haya sido muy viril en la familia, de cualquiera. No es una cosa pesada y densa que trata de desprestigiar al sistema cubano, sino a lo que ya decía Lenin, el peligro del aburguesamiento del hombre. Una vez que la izquierda sube al poder, es derecha, macho, no hay nada que hacerle. La izquierda tiene que estar como alternativa. El poder es derecha. Y Fidel es la derecha de la revolución desde hace 55 años, no hay nada que hacerle. Ahora, yo entiendo desde el antiimperialismo latinoamericano, muchas veces todo el mundo discute conmigo, como si yo tratase de decir que con esto los bombardeos, porque la gente es muy maniqueísta, bien, los bombardeos ayudan que están bien, la represión. No, estoy hablando del fenómeno, de alguien que es lo mismo. Bien. ¿Qué importa si la élite usa un barniz u otro? Siguen siendo aristocracia, y si reprimen con un nombre, si yo me llamo Martín o me llamo Juan, para reprimir da igual, lo que importa es que es represor. Ese es el tema que tenemos que eliminar, nuestro enano fascista. Bien. Y cada uno en su lucha personal. Bueno, Juan. Gracias, Martín. Venga, un saludo. Igualmente, Martín Guevara, autor del libro A la sombra del mito. Enseguida, aquí en Infobae TV, Luis Novarese.